de que pues no conocías a nadie, En la adaptación. ¿sí? Y te sientes solo cuando llegas aquí, que no conoces a nadie ni Que no tiene con quién contar ni nada. pasa buen rato ahí como para que te adaptes como un mes, yo creo más o menos. El territorio de lo que hoy es Tijuana pertenecía en el siglo XIX a la circunscripción territorial de la Misión de San Diego, provincia de la Alta California. Para febrero de 1888, Tijuana fungía en calidad de comisaría municipal, dependiente del municipio. El 11 de julio de 1889 es considerada la fecha oficial de la fundación de la ciudad de Tijuana. La frontera norte de México, que no solo es el límite de dos países, sino también de dos culturas, la latina y la anglosajona, con sus implicaciones idiomáticas, religiosas y de estilo general de vida, que se acentúa por tratarse además de un país que todavía arrastra los problemas del llamado tercermundismo, mientras que su vecino pertenece al primer mundo. La inmigración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno con largo historial y con importantes implicaciones económicas para la vida de los dos países. Según cifras disponibles, en el año 2005 aproximadamente 485,000 mexicanos abandonaron el país en búsqueda de oportunidades diferentes en el país vecino. El acelerado proceso de urbanización de Tijuana se ha debido principalmente a su ubicación fronteriza, por ser estratégico polo de recepción migratoria. A partir de 1974 se inicia la regeneración de la zona Río Tijuana, la más importante obra urbanística nacional, en un área de 400 hectáreas que conforman la ciudad como una de las más modernas y urbanizadas del país, siendo clasificada como centro de población con servicios regionales. Hay mucha sobrepoblación en esa cuestión, ajá. Nada más que sí se nota la diferencia cuando llegaron los hondureños, llegaron exigiendo cosas y cuando llegaron los haitianos llegaron pidiendo trabajo. En efecto, encontramos que así como migrantes mexicanos desde la segunda mitad del siglo XIX han cruzado la frontera en busca de trabajo en Estados Unidos, también las dificultades económicas de varios de nuestros países iberoamericanos han generado corrientes migratorias hacia los países limítrofes con mejores condiciones de vida. Tijuana tiene muchas tradiciones que comparte con nuestros vecinos, que adaptamos a nuestra costumbre, pero sin falta en esa fecha ya lo estamos celebrando. Yo que pues hay tradiciones que se viven con mayor intensidad en otros estados, por ejemplo el Día de Muertos, etcétera, pero aquí se da esa mezcla en que, bueno, de acuerdo a mi perspectiva, por ejemplo pues el Día de Muertos y mezclado con el Halloween, pues es como que se dan las dos cosas, al final de cuentas se viven las dos tradiciones. ¿Por qué? Porque los panteones no quedan vacíos y también lo de las tradiciones propias del Halloween tampoco quedan aisladas, es decir, están completamente mezcladas. Con toda normalidad alguien puede ir a pedir su calaverita y después se va al panteón a visitar a sus difuntos o tener una ofrenda en su casa. Entonces, pero no, yo no he tenido ningún tipo de conflicto en ese sentido. Cada cultura en el mundo cuenta con sus propias tradiciones, costumbres, celebraciones, fiestas e incluso religiones, generando así una interculturalidad compartida globalmente. Hablaremos de las tradiciones mexicanas en Estados Unidos. Las tradiciones nos permiten convivir, aprender y conocer un legado cultural. Sin embargo, existen ocasiones en que las personas de un país deben emigrar a otro, llevando consigo aquellas costumbres, creencias, maneras de vestir y así continuar con sus tradiciones vigentes de generación en generación. Sí, alguna, por ejemplo, el tipo de música, eh, las diferentes costumbres que nosotros tenemos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, festejar el Día de Muertos, ¿qué sería la otra? Los gritos de la independencia ya se festejan mucho y aquí casi no. Una de las celebraciones que se logra observar en ambos lugares de residencia es el Día de los Muertos, esos días en los que le hacemos honor a nuestros seres queridos que ya fallecieron, creando un altar en su honor.
Esta celebración es de origen mexicano, pero junto con nuestros paisanos que han tenido que emigrar, también se fue esta hermosa tradición, la cual se ha ido expandiendo en Estados Unidos. La población migrante que llega a la frontera o que es deportada de Estados Unidos queda detenida en ciudades como Mexicali y Tijuana. Acuden a albergues y refugios para dormir, comer, recibir ayuda médica y legal, y un poco de contención. Muchos arriban en estados de agotamiento físico y emocional, en algunos casos más de 3 meses de viaje y angustiantes obstáculos. Su trayecto migratorio desde países de Centroamérica o de distintos estados de México está atravesando por los distintos tipos de violencia que les llevan a vivir diversas situaciones de vulnerabilidad, hostigamiento y temores de sus vidas y de sus cuerpos. Son aquellos esfuerzos del inmigrante enfocados a lograr un mejor futuro económico y educativo para los hijos, es decir, para la segunda generación. En abril, la temperatura en Mexicali, Baja California, México, llega a los 40 grados centígrados. El agreste paisaje es un desierto con serranías y el río Colorado atraviesa la tierra seca. Nos preguntamos cómo sobreviven y cómo resisten los cientos de inmigrantes que cruzan el desierto buscando refugio y bienestar en Estados Unidos, cuando las temperaturas en el verano se elevan a 50 grados centígrados y los árboles de mezquite no alcanzan a dar cobijo. Entre los Estados Unidos y México es una de las regiones fronterizas de mayor dinamismo en el mundo. Dicha región es caracterizada por ser una región heterogénea, por su avanzado desarrollo económico comparado con otras regiones de México. Las problemáticas comunes en la última década y cuya población fronteriza cuenta con aproximadamente 10 millones de habitantes. La vocación económica natural de la frontera norte es la industria, ya que sus recursos naturales, su enorme zona semidesértica cuya escasez de agua limita algunas áreas y en otras imposibilita el desarrollo racional y ordenado de otras actividades productivas. En cambio, su amplia frontera con los Estados Unidos, sus vías de comunicación, su riqueza minera y energética, su infraestructura educacional y su benigno clima laboral son factores que han propiciado el crecimiento de la actividad fabril. Batallas que encuentras pues trabajo, como a diferencia del sur que pues se encuentra, pero más barato te pagan, no sé cómo. Y aquí pues está un poquito más bien pagado que allá. La migración se puede entender como un proceso de inversión en capital humano, cuya finalidad es la búsqueda de un mejor salario y mayor bienestar. El paradigma dominante asociado a una visión neoclásica postula que el individuo, en un acto racional y voluntario, emigra de un lugar a otro porque busca una mejor oportunidad que le dé mayores beneficios netos. Se estima que si estos compensan los costos en que se incurre, entonces el individuo decide emprender un proceso de movilidad a escala geográfica. La decisión de emigrar ocurre cuando el valor de los beneficios netos excede los costos netos conjunto de la inversión, tanto monetarios como psíquicos. Creo que en definitiva ya me acostumbré al estilo de vida y a la calidad de vida, porque también pues para el sur los ingresos son mucho más bajos, por ende pues tu calidad de vida es muy diferente. Claro. Aquí tienes más posibilidades de crecimiento y de mejores sueldos. Las teorías migratorias enuncian que los migrantes se mueven principalmente por motivo laboral, su inserción en el mercado de trabajo, y suelen salir de lugares de menor nivel salarial y demanda ocupacional hacia los lugares con mayor remuneración, promedio o más fuentes de trabajo. La migración en México es ahora principalmente de tipo urbano-urbana, es decir, los lugares de origen y destino son ciudades. En general, a mayor tamaño de la ciudad, mayor número de inmigrantes, pero la mayor intensidad migratoria en el país la tienen ciudades turísticas como Cancún, Los Cabos y Playa del Carmen. La migración interna debe ser asunto de política pública para acompañar a los lugares de origen y destino. Cada vez será necesario, además, tener acciones para contrarrestar los efectos de la migración interna forzada debido a la inseguridad y al cambio climático. Pues el impacto social reciente sí lo he visto mucho ahora que llegaron comunidades, por ejemplo, los haitianos, cuando llegaron los hondureños. Yo tengo 20 años, entonces no se miraba tanta gente así aquí, a pesar de que es fronteriza.
Varias décadas en la historia reciente, la ciudad de Tijuana, México, había sido un lugar de llegada de miles de hombres y mujeres provenientes del interior del país, pues las actividades productivas que se desarrollaron ahí se constituyeron en nichos de oportunidades de empleo para la población migrante. No obstante, en los últimos años se han visto tasas de desocupación que no habían tenido cabida en el mercado de trabajo en la ciudad. En este sentido, puede hablarse de un punto de quiebre respecto a la dinámica y estructura del mercado de trabajo y su impacto en los procesos de poblamiento que parecieran distanciarse de lo ocurrido durante la década de los 90, cuando Tijuana se presentaba como un lugar de atracción por el dinamismo del mercado laboral, en contraste con lo que ocurría en el centro del país, marcando por los efectos de la crisis económica de 1994. Una de las principales teorías de la migración, que tiene como exponentes principales a Ravenstein, Lee y Todaro, ha considerado que la decisión de migrar está fundada en la expectativa sobre la inserción laboral aunada a diferencias salariales favorables respecto al lugar de origen, elementos que pueden ser subjetivos al individuo y que se enfrentan a obstáculos o mediaciones como la distancia y los costos asociados. Por otra parte, en los años 60 se empezó a plantear el enfoque de la selectividad de los migrantes, refiriéndose a las características distintivas entre esta población y aquellos que deciden quedarse en su lugar de origen. En esos años, y teniendo como referente a Estados Unidos, Blau y Duncan comprobaron empíricamente la selectividad positiva de los migrantes, es decir, que esta población contaba con mayores niveles de educación y mayor movilidad social que los no migrantes, por lo que la selectividad puede definirse como positiva si los migrantes poseen ventajas o ciertas cualidades, experiencias en trabajo no agrícola, educación superior, edades jóvenes, que hacen a esta población más competitiva en relación a la población receptora, mientras que es negativa cuando se presentan desventajas. El crecimiento de la población y la economía de la región, los lazos entre las ciudades de Tijuana y San Diego o de los dos países, se han vuelto cada vez más fuertes. La interacción económica, los lazos culturales y los programas y problemas conjuntos que han existido desde la aparición de ambas ciudades se incrementaron durante el siglo XX, en gran parte debido a fenómenos tendientes a la globalidad de la región. La condición juvenil plantea un campo privilegiado para el estudio de las dicotomías e incertidumbres que se generan en la vida fronteriza. Como menciona Monsiváis, los jóvenes radicados en esta región se enfrentan a los dilemas de la vida contemporánea de una forma intensificada. Definir trayectorias y proyectos de vida en un contexto sociocultural inestable. No precisamente con personas que son nacidas y creadas aquí en la ciudad, sino que hay muchas otras personas que tienen diferente mentalidad y a veces se creen o piensan que por tener más conocimiento o por otras razones se sienten superiores a uno, pero no precisamente porque sean de aquí, originarios de la ciudad. Yo creo que es la mentalidad de cada una de las personas, ¿no? En Tijuana, la categoría social de deportados se vincula con problemas de seguridad pública como crimen y drogadicción, a la vez que evoca discursos de solidaridad y compasión. Definitivamente, la imagen de antaño del hombre y la mujer sacrificados, que van en busca del sueño americano ofreciendo su trabajo y envían remesas a México, ya no corresponde con la imagen de estos. En su mayoría hombres expulsados por faltas administrativas y otros delitos que se penalizaron con cárcel y que ahora se encuentran sucios, deambulando por la ciudad al amparo de la caridad y añorando a una familia que no parece responder a su necesidad de recursos económicos y afectivos. La condición de indocumentados o bien de residentes que por cometer alguna falta fueron expulsados ubica a los habitantes del Bordo en el escenario de las deportaciones masivas de los últimos años. Hay evidencia documental de que en la última década se incrementaron las deportaciones de personas que residieron en Estados Unidos, incluso durante décadas. En 2013, el 66% de los deportados que indicaron haber vivido en Estados Unidos señalaron tener al menos un hijo allá, y el 83% que contaba con un empleo.
Estos indicadores dan cuenta de una vida construida en aquel país y permiten entender la dificultad de la reinserción en un lugar distinto al que consideraban su hogar. Aquellos migrantes que agotaron los apoyos de la sociedad civil y del gobierno, por lo general se concentran en las zonas centro y norte de Tijuana, desde donde puede observarse Estados Unidos. En la complejidad de estos espacios se ubican restaurantes, hoteles, bares y cantinas donde convergen personas que buscan diversión con baile, alcohol, drogas y prostitución. Los migrantes que cuentan con recursos monetarios pueden instalarse en los hoteles o en cuarterías de estas zonas. Sin embargo, al agotarse esos recursos, deben acudir a los precarios albergues y centros de acogida que por 15 pesos le permiten cenar, dormir y asearse. Conforme avanza el tiempo, varios de ellos encuentran difícil conseguir un empleo que les permita ubicarse en la ciudad, por lo que cada vez les cuesta más trabajo reunir el mínimo dinero necesario para el sustento diario. En pocos días se encuentran viviendo en las calles, sustentándose a veces de la caridad y de pequeños trabajos informales y precarios que les impide obtener los recursos necesarios para conseguir una vivienda. Sí, el vivir lejos de mi familia y que fuera difícil estarlos visitando. Entonces, pues que finalmente, pues ya con el tiempo se fue ajustando a que más que yo fuera a visitar a mis papás, pues mis papás venían a visitarme acá. Entonces sí, que también les terminó gustando mucho Tijuana, a pesar de que no vivan aquí, pero a ellas les gustó mucho.